Muy buenas noches, muchas gracias Víctor, muchas gracias Corporación Clays y principalmente muchas gracias al doctor Pablo, al doctor Gustavo por esas maravillosas exposiciones. Realmente dan un precedente a todo lo que voy a hablar, principalmente pues mucha información en términos de la investigación y en términos de las aplicaciones. Y pues en este momento les vengo a hablar del uso principalmente en cáncer. Nuevamente me presento, mi nombre es Juan Sebastián Mora Aguilar, soy biólogo, ingeniero ambiental y sanitario, como ya lo escucharon. Y bueno, pues aparte de esta investigación que comenta Víctor, que he hecho en impacto ambiental del cannabis, ya que pues esa fue mi tesis en ingeniería, también tengo una investigación que realicé en cáncer de mama en la universidad para graduarme de biólogo. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, ahora sí se ve. Sebastián, nos hacen en el chat una recomendación. No sé si puedas acercarte un poco el micrófono porque se Ahí se escucha escucha mejor. bastante. Eso, ahí se escucha súper bien. Perfecto, listo. Bueno, entonces como les venía diciendo, les voy a hablar el día de hoy sobre este tema de cannabis medicinal y cáncer, la aplicación en quimioterapia y cannabis como terapia complementaria. Y bueno, para hacer una introducción rápida, tendremos que la planta de cannabis, pues es una planta principalmente que tiene unas características taxonómicas que la clasifican como una planta que tiene flores, que es dicotiledónea, genera semillas, es una planta vascular. Permítame, pongo el puntero para que veamos, ¿ok? Es importante saber que la planta se reproduce por polen, tiene dos sexos, es diódica, entonces tiene un sexo masculino y femenino. Ahí tenemos entonces las anteras y los pistilos por donde se reproduce. Y pues comúnmente tenemos que su nombre es marihuana, ¿no? Esta planta tiene diversas aplicaciones o ha mostrado diversas aplicaciones en la historia, principalmente tres aplicaciones que son la producción de fibra, la producción de alimento de sus semillas principalmente y la producción de medicina de sus flores. Aunque en esta lista que vemos en esta diapositiva es amplia o por lo menos hay varias aplicaciones, nos vamos a centrar principalmente en el uso medicinal, aunque pues como les comentaba previamente, mis investigaciones también están aplicadas en el uso medioambiental. Entonces, ¿por qué cannabis funciona en el cuerpo humano? Y principalmente en todos los vertebrados, es decir, todos los animales que tenemos huesos, es porque estas moléculas fitocannabinoides que produce la planta de cannabis actúan en el sistema endocannabinoide de estos cuerpos, es decir, en el SEC. Estas moléculas fitocannabinoides actúan de una manera homóloga a las sustancias endógenas, es decir, dentro del cuerpo, que se denominan los endocannabinoides, por eso el sistema endocannabinoide. Y al limitar estas sustancias va a generar efectos en diversos receptores, en diversos, hacemos una analogía muy importante que recuerdo hace el doctor Manuel Guzmán en la Universidad Complutense de Madrid, dice que esto es una interacción como de llaves y candados. Entonces entenderemos los receptores como los candados y estas moléculas activadoras, estos endocannabinoides y fitocannabinoides, en general los cannabinoides, actuarán como estas llaves que van a activar diversas cascadas de señalización, es decir, un efecto dominó que puede tener un resultado particular. Entre las moléculas endógenas encontraremos la anandamida o AEA y el 2-AG, el 2-araquinoidolglicerol, que son las moléculas principales endógenas de las cuales los fitocannabinoides son los homólogos, tanto el THC como el CBD. Se incluyen otras moléculas importantes como la PEA o inclusive la PPAR, que va a tener también incluso receptores que van a tener diversos efectos, principalmente como les hablaré ahora, en términos del cáncer, como por ejemplo el receptor de las PPAR, que puede estar involucrado con un efecto de la metástasis o la angiogénesis. Bueno, entre estos diversos receptores no están solo los receptores cannabinoides, comúnmente conocidos como CB1 y CB2, también se encuentran otros receptores que son activados por estas moléculas, como los receptores vaniloides, en particular este TRPV1, que está relacionado, por ejemplo, con el control del dolor. Hay enzimas que producen los endocannabinoides y enzimas que los degradan. Y este contexto de formación y degradación es localizado en los diferentes órganos del cuerpo, es decir, principalmente se ven representados esta actividad metabólica en las neuronas,
se habla sobre la actividad posináptica de los endocannabinoides y de los fitocannabinoides, y sin embargo, también podemos ver que estos fitocannabinoides de la planta van a actuar de una manera generalizada en el cuerpo, no se van a degradar por estas moléculas degradadoras de endocannabinoides, y por el contrario pueden ayudar a generar la homeostasis o el control, la regulación de la producción de estas enzimas y estos endocannabinoides. En general, la expresión de estos receptores o estos candados, como les dimos la analogía, no solo está restringida en este sistema nervioso, como les contaba, en las neuronas, sino también está expresado en todas las ubicaciones de los órganos y sistemas de los cuerpos vertebrados. Y por tal motivo, pues a medida que se han avanzado investigaciones, empezando por allá en los años 40, 50, con las investigaciones dadas por el doctor Rafael Mechulam, vamos viendo que las diversas ramas de investigación médica se van interesando en el uso de estos cannabinoides, de estos fitocannabinoides, asimismo como en el sistema de funcionamiento de los endocannabinoides. Y esto para tratar diversas patologías, como en particular les voy a hablar del cáncer, de la expresión de estos receptores que se va viendo involucrada en una especie de correlación entre la enfermedad, la patología, la patogénesis, y puede estar o bien sobreexpresado o puede no expresarse en absoluto. Entonces, vamos a hablar particularmente del cáncer para dar un inicio a esta patología. Es una patología que se caracteriza por tener una alta tasa de división celular. Gran cantidad de células va a empezar por mutaciones a empezar a crecer y crecer y crecer. Va a haber una tasa baja de apoptosis, es decir, el término científico de la muerte celular programada, que pues cuando hablamos de muerte celular programada en términos de muerte como tal, no lo vamos a ver como una característica negativa como tal, sino un proceso normal, es un proceso natural de todas las células. Así como, por ejemplo, tenemos presente que la piel diariamente está cambiando, así mismo pasa con diferentes órganos en diferentes temporalidades. Asimismo, tiene una composición de material genético modificado y asimismo como un comportamiento metabólico diferido a las otras células de donde se genera el cáncer. Hay unos sellos o unos, llamémoslo, ítems que hacen que el cáncer sea cáncer o se genere como tal. Vamos a ver que hay tres capacidades para que estas células cancerígenas se vuelvan, por ejemplo, un tumor o empiecen a avanzar como patología, como son la autosuficiencia en señales de crecimiento, que podemos verlo como una analogía simple, que es que el pedal del acelerador está atascado. Asimismo, vamos a ver una insensibilidad a las señales anticrecimiento para que no crezca. Es decir, una analogía simple sería que los frenos no funcionan. Asimismo, mientras pueda más avanzar o empezar por ahí, puede evadir la apoptosis, esta muerte natural, significaría que no morirá cuando el cuerpo normalmente mataría a esa célula defectuosa por medio de diferentes procesos metabólicos o el mismo sistema inmune. Asimismo, hay un potencial replicativo ilimitado, es decir, infinitas generaciones van a haber de descendientes, así como una angiogénesis sostenida, que más adelante les explicaré este tema de la angiogénesis, es decirle al cuerpo que le va a dar un suministro de sangre a esta célula, a este grupo de células, a este tumor. Y asimismo una invasión de tejidos y metástasis, que es ya el paso final de lo que podemos decir que el cáncer se vuelve realmente letal, que significaría migrar y extenderse a los otros órganos y tejidos del cuerpo. Sin embargo, las investigaciones o, por así nombrarlo, las publicaciones de investigadores como Hanahan y Weber, que son los que determinan estos sellos o estos hallmarks, como le dicen en inglés, van a poder presentarse en cualquier momento del proceso cancerígeno. Es decir, no necesariamente tiene que empezar por un proceso de mutación y que siga un proceso lineal, sino inmediatamente puede ser tan agresivo como puede llegar a generar inmediatamente metástasis. Hay diferentes tipos de cánceres, hay diferentes tipos de metabolismos de cada uno de estos cánceres. Entonces, para que pues, estas células se formen, pueden llegar a pasar por cada uno de estos pasos que vemos a continuación, que es como les cuento, es la publicación que hacen Hanahan y Weber para determinar estas características para que el cáncer sea cáncer. Entonces, ya poniéndonos en contexto colombiano, vamos a ver que hay diferentes problemas asociados al tratamiento de esta patología. Vamos a empezar inicialmente a evidenciar un costo social, que es lo que
realmente pues va a afectar el tratamiento de esta enfermedad, porque se puede presentar un bajo rendimiento laboral por parte de los cuidadores y pacientes dada esta enfermedad, y asimismo debe haber un acompañamiento estatal, por lo cual puede haber un problema por medio de los subsidios por cuenta del sistema de salud, ya que se necesita un buen diagnóstico para este tipo de cáncer, y vamos a ver que a medida que nos involucremos en el tema de los cannabinoides, puede haber también pruebas que nos determinen o nos ayuden a determinar el tratamiento de este cáncer, que no tiene que estar simplemente acompañado de una terapia convencional, sino también puede estar acompañado de otros elementos como por ejemplo los cannabinoides, así como otros elementos que pueden afectar la vida diaria de este paciente y de quien los cuida. Entre el tratamiento convencional que existe para el cáncer, voy a hablar sobre la quimioterapia. Sin embargo, hay otros tipos de tratamientos. Se puede iniciar, por ejemplo, con una incisión, se puede hacer una cirugía para retirar este cáncer. Sin embargo, puede ser revisivante, entonces significa que vuelve a regresar este cáncer. Puede haber una mutación nuevamente por parte de alguna célula madre cancerosa o algún tipo de anomalía genética en alguna célula que estaba cercana a este cáncer. Pero en particular, una de las que más se habla es la quimioterapia. Y entre este tratamiento pueden haber diversos efectos secundarios que afecten precisamente el tratamiento con quimioterapia, y es que puede haber desde neurotoxicidad hasta pérdida auditiva, reacciones alérgicas, cardiotoxicidad, entre otros. Pero uno muy particularmente complicado es la resistencia al tratamiento con quimioterapia. Y esta quimioterapia lo que sucede es que genera además una apoptosis no específica, es decir, envía la muerte celular a células que no necesariamente tienen que ser cáncer, sino que actúan las células que tienen rápida replicabilidad, como son, por ejemplo, el hígado o el cabello. Ejemplo, el cabello, que vemos que pues, muchas de las personas que pasan por un tratamiento de quimioterapia sufren de pérdida del cabello. Entonces, para este contexto de la resistencia al tratamiento con quimioterapia, hay evaluaciones que permiten a los doctores, a los médicos y a todos los tratantes de la salud, al paciente, indicarle que puede haber una terapia complementaria que sea percibida como no ofensiva, las terapias CAM, que entre ellas se ve involucrado el uso de cannabis sativa. Esta planta ha demostrado diversos efectos a nivel antiangiogénico, antitumoral, a nivel de desregular el metabolismo del cáncer, y principalmente se hablan de las moléculas THC y CBD. A pesar de que hay diferentes cannabinoides, como nos contaba el doctor Gustavo, hay más de 100 moléculas cannabinoides aproximadamente. Estos que son los principales son los que más se han usado y más se han investigado, que a pesar de que tienen efectos positivos, a veces pueden tener unos efectos secundarios negativos para algunos pacientes, como son la somnolencia, desorientación y confusión. Sin embargo, esto se da más que todo relacionado con la dosis y con el tipo de tratamiento que se le da. Y pues estos cannabinoides no solo funcionan entre ellos, también hay otras moléculas como los terpenos, los flavonoides, que van a actuar de una manera sinérgica, es decir, de una manera conjunta, que es lo que se le llama el efecto séquito. Se le denomina así a la interacción entre de las diferentes moléculas cannabinoides, terpenoides y flavonoides que se encuentran en la planta para actuar de una manera positiva, es decir, un efecto negativo que pueda tener, por ejemplo, en la desorientación por parte del THC, CBD lo puede paliar, así mismo como las otras moléculas que les nombro. Y algo muy interesante que les voy a hablar a continuación es que estas dos moléculas en particular no afectan la viabilidad de células no tumorales, es decir, no producen un signo de toxicidad negativo en los órganos. Y esto, ¿por qué se dice? Bueno, investigaciones del grupo, como les nombraba anteriormente, de la Universidad Complutense de Madrid, en este caso de la doctora Cristina Sánchez, que es más que todo la que se encarga del grupo especializado en cáncer de mama. Hicieron una investigación con diferentes células de cáncer de mama, que son todas las que vemos derecho al punto rojo del puntero. Las primeras son las HMC, que son células mamarias sanas, que no presentaron en esta evaluación bajo una distribución de 5 micromolar de cannabinoide THC durante 72 horas en la presencia de este cannabinoide. Estas células de mama que son del epitelio sano no se vieron afectadas, es decir, tienen una viabilidad del 100%, mientras que las demás células que fueron tratadas, que son de diferentes cánceres, sí se vieron afectadas en su viabilidad, es decir, en su supervivencia, es decir, bajó la población al estar presente este cannabinoide en su medio de cultivo. Algo importante que aclarar, pues este es uno de los artículos que evidencia a nivel
a nivel in vitro, es decir, en cultivo celular, como nos mostraba el doctor Gustavo, esta pirámide de investigación, es decir, son las primeras muestras de efectividad de estos cannabinoides, además de que hay otros evaluaciones a nivel preclínico y clínico, pues es importante también recalcar estos elementos in vitro. Entonces, pues gracias a esta actividad de los cannabinoides vamos a ver que en el tratamiento con quimioterapia estos efectos secundarios pueden ser paliados con la planta, que puede haber desde un control del ciclo celular, un control, por ejemplo, de la metástasis del cáncer cuando es muy agresivo, un control, por ejemplo, de las náuseas y del vómito de los pacientes, asimismo como un control de la inflamación por dado este cáncer, entre otros efectos positivos, como los comentaba, la homeostasis, es decir, buscar el equilibrio, el control metabólico de los diferentes sistemas y órganos. El cáncer presenta diferentes efectos negativos en el paciente. Sin embargo, a nivel metabólico, cuando vamos a ver cómo funciona, cómo está sucediendo en el paciente este efecto antitumoral, sucede porque precisamente estos fitocannabinoides están actuando sobre el sistema endocannabinoide. Gracias a esto, la presencia de esos receptores, que pueden ser no solo neuromoduladores, como les dije, sino también pueden estar actuando en las enzimas de síntesis y degradación, que más adelante veremos un efecto positivo en esto. Entonces, estos fitocannabinoides van a regular estas vías de señalización que les conté, este efecto dominó que puede llegar a un lado o a otro, permitiendo, por ejemplo, en caso particular de los fitocannabinoides, un aumento en el estrés del retículo endoplasmático, es decir, va a haber una desregulación energética dentro de esa célula cancerosa. Y principalmente va a haber un bloqueo de producción proteico por parte de esta proteína AKT, que se denomina como una proteína reguladora de la supervivencia celular. Es decir, si esa proteína está presente en el cáncer, es un señalizador de vida, es decir, debe estar vivo. Y cuando esta cascada de señalización evita que se produzca esa proteína, esta cascada de señalización también con emetor, pues entonces enviará a la célula a decir, tú ya no debes estar viva, debes entrar en autofagia, empezar a generar estos granulitos para que genere finalmente la apoptosis, es decir, la muerte celular programada para este cáncer que en particular se le denominaría como una célula inmortal, siempre y cuando el paciente esté vivo. Otro de los pasos principales en la formación del cáncer es que no solo se genera la duplicación, la replicación de estas células, sino que cuando se genera ya un microtumor o un tumor, va a haber un centro necrotizado, es decir, un centro que siempre va a estar muriendo y por tanto no va a crecer más este tumor. Entonces empieza el efecto angiogénico, proangiogénico, la angiogénesis, que es la producción de estos vasos sanguíneos, que previamente se consideraba que eso sucedía por parte del tumor enviando cascadas de señalización o proteínas o enzimas a la célula endotelial, es decir, a la vasculatura, al vaso sanguíneo, pero no, realmente sucede desde el mismo tumor. La angiogénesis entonces se va viendo modulada por diferentes proteínas, como vemos acá, que están desde el sensor de hipoxia, está la formación y elongación de movimiento y crecimiento de vasos sanguíneos, y cuando llegan los cannabinoides, en particular fitocannabinoides y también endocannabinoides, va a haber entonces una disminución de estas proteínas. Entonces, cuando no está el sensor de hipoxia, que se está quedando sin oxígeno en el centro, entonces, si no se envía esa señal, no van a llegar vasos sanguíneos. Asimismo, si se reduce la formación de estas proteínas, pues tampoco va a haber elongación de los vasos sanguíneos desde la vasculatura, desde el vaso sanguíneo, para que llegue a alimentar el tumor. Pero asimismo, va a suceder un efecto inversamente proporcional por parte de otras proteínas, como la ICAM1 o la TIMP1, que se encargan de la protección de la degradación de la matriz extracelular. Es decir, no va a llegar una proteína que empiece, por ejemplo, diciéndolo de manera coloquial, a abrir ese vaso para que después las otras proteínas hubiesen ayudado a que llegue ese vaso sanguíneo nuevo al tumor alimentar. Asimismo, habrán otro aumento en otras proteínas que pueden disminuir la matriz endotelial, la migración y la invasión, es decir, van a evitar que como tal este tumor se vaya a alimentar. En cuanto a la metástasis, que cuando ya este tumor está totalmente irrigado, alimentado de vasos sanguíneos y se está formando de una manera mucho más en volumen, mucho más grande, entonces empieza a haber una mayor replicabilidad. Cuando genera la metástasis, pequeños microtumores van a empezar a viajar por los vasos sanguíneos a empezar a invadir otros órganos. Entonces, asimismo, estos fitocannabinoides o endocannabinoides van a actuar sobre este sistema endocannabinoide regulando que cuando esté alimentado pueda evitarse que siga habiendo crecimiento de los vasos sanguíneos y asimismo evitar las señales de migración e invasión. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que los receptores cannabinoides, particularmente en cánceres de mama,
han aumentado de entre un 14 a un 72%. Es decir, hay una sobreexpresión de estos receptores en cánceres de mama. Y esto podría llevarnos a una posible correlación de tratamiento, es decir, si se encuentra bastante cantidad de candados, para hacer la analogía, bastantes llaves van a tener un efecto mucho más rápido o mucho más efectivo si se puede hacer, digamos, una evaluación de la cantidad de receptores que se están sobreexpresando. Asimismo, va a haber un aumento en las enzimas degradadoras de endocannabinoides, un aumento en evitar que estas enzimas degradadoras se formen. Es decir, si aumentamos la concentración de cannabinoides, va a haber una homeostasis en este control de enzimas degradadoras, porque en el contexto microtumoral, en el contexto tumoral, vamos a hacer una analogía con el hackeo. Entonces, el tumor está hackeando el sistema endocannabinoide diciéndole, hey, tú debes producir una cantidad aceptable de enzimas degradadoras para mí, para degradar los endocannabinoides que lleguen a regularme a mí y por tanto dejar una pequeña concentración de endocannabinoides que va a ayudar es al crecimiento. Es decir, van a mantener a raya la cantidad de endocannabinoides naturales que el cuerpo podría producir para evitar el crecimiento de un tumor y lo van a usar para hacerlo protumorgénico, es decir, para crecimiento. Porque muchas veces los fitocannabinoides y endocannabinoides están relacionados con el crecimiento, hagamos un ejemplo, con la piel cuando hay una cicatriz. Entonces, cuando hay procesos de cicatrización, hay una cantidad de endocannabinoides ahí actuando para que haya una replicabilidad celular de esa piel. Entonces, cuando hay fitocannabinoides, van a ayudar a esta disminución de los endocannabinoides, como les conté, que están relacionados con la concentración dentro del tumor, que les va a ayudar a crecer. Entonces, evitaremos que esos endocannabinoides bajen, se mantengan en un nivel aceptable para poder controlar naturalmente el tumor, si es posible. Y asimismo, disminuir estas proteínas de migración e invasión, que son las proteínas que ayudan al tumor a llegar a invadir otros órganos. Entonces, como les decía, esto es un efecto dependiente de la dosis, más que todo, cuando son endocannabinoides. Entonces, cuando llegan los fitocannabinoides, van a evitar que exista ese efecto dependiente dependiente de la dosis de los endocannabinoides para el tumor. Si hay dudas, lo explicaré más adelante si no hay problema. Otras investigaciones han detallado como tal estas cascadas de señalización, como les venía contando anteriormente. Vemos acá, por ejemplo, que si CBD actúa en alguno de estos receptores, puede afectar las cascadas de señalización consecuentes acá. Por ejemplo, acá vean, acá evita que se produzca la proteína KT, por tanto se evita esta cascada de señalización con emetor y por tanto lleva a la autofagia, a la muerte celular programada que puede llevar a ello. Y actúa en cada uno de los organelos celulares, puede tener diferentes efectos y que van a estar dependiendo de la dosis. Efectivamente, algunos van a actuar de manera más rápida o algunos van a actuar de manera más evidente, por así decirlo. Entonces, cuando hay una combinación, por ejemplo, del cannabidiol en un tipo de cáncer, podemos ver, esto es muy general, no estamos hablando de un tipo de cáncer particular, es una representación hipotética de lo que puede suceder. Esto es más que todo teórico, es de una revisión que se ha hecho de los diferentes tipos de cánceres que se han visto afectados por los fitocannabinoides. Entonces, en estas células cancerígenas que van inflamando, va a evitar la producción de citocinas protumorgénicas, es decir, evitar que se generen los tumores, que evitar que se generen señales de las células para empezar, que por ejemplo la célula mutada empiece a enviar señales para que otras empiecen a mutar o empiecen también a replicarse de manera igual a ella. Entonces va a haber una muerte celular por parte de estos fitocannabinoides, dada pues digámoslo, el cortocircuito de las cascadas de señalizaciones normales en estas células. Asimismo, el cannabidiol o el fitocannabinoide en este caso no va a afectar solo a la célula tumoral, va a tener un efecto inmunomodulador. Va a enviarle señales a las células inmunes que pueden estar relacionadas, por ejemplo, no solo con el hecho de activar su efecto de ir a hacer una fagocitosis, de ir a comerse ese cáncer y pues eliminarlo, sino también va a generar una serie de elementos, de especies reactivas de oxígeno que van a ayudar a la disfunción mitocondrial, por ejemplo, a la desregulación de energía a nivel celular, es decir, manda señales la célula inmune para que también muera este cáncer. Es decir, no solo el fitocannabinoide va a afectar directamente al cáncer, sino también va a ayudar al sistema inmune para que ataque a este cáncer. Y bueno, esta tabla de resumen del doctor Guillermo Velasco, el equipo de ellos, nombra diferentes tipos de cánceres
en los cuales han identificado cuál es la sobreexpresión o expresión de estos receptores cannabinoides. Entonces, por ejemplo, como vemos desde los primeros casos, hay un aumento del receptor CB1, así como puede haber una expresión de ambos receptores, como por ejemplo en el cáncer de mama, que en la mayoría de casos se ha visto una amplia expresión de los receptores CB2, y uno con esto, con esta tabla, podría, por ejemplo, suponer que los doctores podrían ya tomar una decisión de tratamiento mucho más efectiva al momento de identificar cómo se está comportando el cáncer del paciente. Y hay diferentes publicaciones que han retratado pues, diferentes efectos a nivel del tratamiento con fitocannabinoides. En este caso particular, vamos a ver que el receptor CB2 y el receptor vaniloide 1 están relacionados con mediar algunas acciones de un gen que está relacionado con esa resistencia a la quimioterapia que les hablé anteriormente. Este gen MDR está relacionado precisamente con la adquisición de resistencia por diferentes agentes citotóxicos, es decir, la exposición repetitiva a un agente citotóxico por parte de los médicos al paciente, pueden generar una resistencia a ese quimiofármaco, a esa terapia. Y eso puede generar diferentes pues, consecuencias negativas al paciente porque si no se dan cuenta de ello rápido, el cáncer podría usar incluso, recuerdo una analogía que hacía mi directora Jenny, eh, el cáncer va a hacer gárgaras con ese quimiofármaco y simplemente lo va a usar positivamente de alguna manera para sí o simplemente va a ser desechado. Entonces, cuando evaluaron en células de leucemia linfoblástica de ratón, que son altamente resistentes a un quimiofármaco a la bimblastina, se dieron cuenta que cuando usaban cannabinoides THC y CBD, disminuye la expresión génica de ese gen MDR1. Puede evitar entonces la resistencia a la quimioterapia. Empezamos a ver entonces un acercamiento posible a decir, entonces es muy probable que podamos usar en combinación la quimioterapia con cannabinoides. Por eso y con eso evitaríamos la resistencia al quimiofármaco. Además, disminuye la actividad de la proteína de resistencia que está relacionada con la producción de este gen, es decir, el gen que expresa la proteína para generar la resistencia. Y hicieron diferentes evaluaciones. Hicieron la evaluación del solo THC y el solo CBD en diferentes combinaciones con un vehículo, además con un cannabinoide sintético, a ver qué sucedía con este cannabinoide sintético, y asimismo con un agonista del receptor vaniloide, es decir, para ir a ocupar el espacio de este receptor y el cannabinoide no ocupara el espacio del receptor para efectuar esta cascada de señalización. Y se dieron cuenta que las combinaciones más efectivas iban inicialmente con el THC, sería más efectivo para evitar la resistencia a la quimioterapia, y principalmente cuando se combinaba con este cannabinoide sintético o cuando se combinaba en completo con el cannabinoide y este agonista, que es muy particular porque pues, está siendo ocupado el vaniloide y no el receptor CB2, por ejemplo. Y sería interesante entonces ver esas cascadas de señalización que se van viendo afectadas y cómo sería entonces esto aplicable a un paciente, porque pues esto, nuevamente les digo, es un estudio in vitro, hay como vemos células de leucemia, entonces sería interesante ya sucederlo en un caso clínico, en un paciente. Este artículo nos dice entonces que este cannabinoide CBD, este fitocannabinoide, tiene una actividad combinada en ambos receptores. Entonces, este fitocannabinoide va a actuar como un agonista inverso del CB2 y del TRPV1 individualmente, es decir, no inhibe el efecto de CBD. Si este no se puede ocupar, no importa porque igual va a ocupar el otro y también va a tener un efecto. Y el CBD entonces inhibe la amida hidrolasa endógena, es decir, la FAH, que es una de las enzimas degradadoras de endocannabinoides. Vamos a evitar que los endocannabinoides no puedan actuar, es decir, va a ser un efecto positivo a nivel endógeno, va a ayudar a que se generen más endocannabinoides y por lo tanto va a aumentar la producción de este endocannabinoide anandamida, que también tiene efectos muy similares al del THC. Por eso, pues interesante ver que en la tabla anterior veíamos que el THC era el que tenía mejores resultados frente al CBD. Y se dice que entonces los cannabinoides van a tener un efecto bifásico, es decir, que en un primer momento aumentará la expresión de estos, por ejemplo, endocannabinoides para posteriormente disminuirla. ¿Por qué? Es decir, encontrar un equilibrio, subir y bajar para encontrar ese equilibrio, que es como una forma de decir, tenemos que atacarlo de alguna manera rápidamente y ahora podemos encontrar el equilibrio. Es decir, la actividad simultánea de ambos receptores por medio de la andamida es necesaria para el aumento
efecto de la expresión de este RNA mensajero que va a generar pues, la proteína de resistencia tras la exposición al CBD. Otra publicación interesante es esta por parte del grupo de la doctora Cristina Sánchez, incluso Manuel Guzmán está involucrado acá, y vamos a ver que estos resultados para mí serían de los más prometedores que inician a mostrar un resultado muy prometedor por parte de los cannabinoides en cáncer de mama. Este caso no es un modelo in vitro, sino ya aumentamos. Ahora estamos en un modelo de ratón, en un modelo murino, que pues nos determina un poco más la funcionalidad metabólica. Ya hay un funcionamiento entre sistemas y órganos y no solo las células aisladas. Pero antes de ello, debo aclararles que en cuanto al cáncer de mama, hay diferentes tipos, o más bien hay marcadores que los categorizan de manera particular, porque pues el cáncer de mama como tal no es uno solo, sino puede haber una expresión de diferentes receptores que pueden ser blancos de acción para frenar la proliferación, que son la expresión de receptores de estrógeno y progesterona, que son los tumores endocrino responsivos, que es como se les cataloga, que muestran mayor resistencia a tratamientos convencionales. Asimismo están los de tipo HER2 positivo, que es la familia de receptores de factores de crecimiento epidérmico humano, es decir, rápidamente va a crecer esa epidermis si está sobreexpresado, precisamente pues se va afectado la mama por la sobreexpresión de este receptor. Y asimismo se encuentra el último, que es el triple negativo, que es donde no hay una expresión de algún receptor blanco terapéutico, es decir, que uno puede decir, como está expresado ese receptor, podemos atacarlo con tal medicamento. Al contrario, este es el que muestra mayor agresividad en cuanto a migración, proliferación y características de invasión, y por cual se usa la quimioterapia clásica para tratar de destruirlo de alguna forma. Entonces, en este artículo que les nombraba, se dieron cuenta que al preparar una combinación de cannabis, que la llaman CDP, que es una preparación de extracto de cannabis, junto con una adición de terpenos de un perfil terpénico, que son los que dan los aromas, como nos contaba ahora el doctor Gustavo, en donde, por ejemplo, podemos ver el betacariofileno, importante también terpeno que ayuda a tener efectos antiinflamatorios. Vamos a ver que en este caso usan una alta concentración de THC, por lo que vimos anteriormente, que THC parece ser más efectivo para el tratamiento de cánceres en general, en ese que estábamos hablando de leucemia. Para este caso en cáncer de mama también hacen lo mismo, usan una gran cantidad de THC, como podemos ver una concentración de miligramos por gramo de 551. Asimismo hay una presentación ácida, una presentación natural de este cannabinoide, y hay otra adición de otro cannabinoide en particular, el CBG, que es otro de los cannabinoides que también se pueden encontrar en buenas cantidades, pero como les había dicho, solo se habla principalmente de CBD y THC. Vamos a ver que estas altas concentraciones van a actuar de manera séquito con este perfil terpénico. Y en estos resultados identifican que, por ejemplo, todos los puntos blancos son el vehículo, el punto verde es THC aislado solo. Ven que el vehículo y el THC aislado funcionan de la misma manera, es decir, no hay un gran efecto a nivel antitumoral por parte de este elemento aislado. Sin embargo, hacen una comparación con diferentes quimiofármacos, hacen diferentes modelos del cáncer, como pueden ver, está positivo, HER2 positivo y triple negativo, y en cada uno usan el quimiofármaco que principalmente se usa más. Acá está el cisplatino, acá está el cisplatino, acá está no me acuerdo el nombre, y el tamoxifeno. En comparación con estos quimiofármacos, que son los naranjas, lo comparan con el efecto de esta preparación botánica sola, y se dan cuenta que el quimiofármaco y la preparación botánica actúan prácticamente de la misma manera. Podemos decir que el quimiofármaco y esa preparación botánica de cannabis están compitiendo a nivel de ser efectivos. Es decir, podríamos decir que un tratamiento con solo este elemento podría ser positivo a nivel de tratamiento del cáncer, a nivel de disminución, en este caso, del volumen del tumor. Sin embargo, hacen la combinación de quimiofármaco con cannabis, con la preparación botánica, y se dan cuenta que en la mayoría de casos es mucho más efectivo combinarlos. En cada uno de los tres casos vamos viendo que los puntos rojos muestran una menor disminución
De pronto solo en este caso no es tan efectivo al pasado de los 30 días. Sin embargo, miren que en este caso es mucho más efectivo y en este también es mucho más efectivo. Por lo cual podemos sacar una correlación de que el uso con quimioterapia y cannabinoides puede ser aún más efectivo para el tratamiento de esta patología. Puede haber una inhibición del efecto antiproliferativo, es decir, no crezcan más las células, no se repliquen más las células. Puede haber una inhibición parcial del efecto antiproliferativo, como vimos en las gráficas, de pronto no es de la misma efectividad, pero puede haber un efecto antiproliferativo intacto. Entonces, vamos viendo que dependiendo del cáncer va a haber diferente comportamiento metabólico y se entiende que los mecanismos parciales probablemente sea la activación de los receptores CB2 por parte del THC y asimismo la generación de especies reactivas de oxígeno, como les comentaba previamente, puede ser principalmente por parte del sistema inmune. Parte de ese efecto está dado por funciones celulares no identificadas, pues en este artículo, y compartidas únicamente por las células cancerosas. Y asimismo la función antagónica del THC ácido sobre este receptor que previamente lo vimos anterior, puede afectar la respuesta apoptótica de estas células tumorales, es decir, puede estar incentivando la muerte celular por parte de este fitocannabinoide ácido en este receptor particular. Y bueno, finalmente les voy a hablar sobre los resultados que encontramos en nuestra tesis de grado en biología. Es una evaluación que se realizó principalmente en un tipo de cáncer de mama MCF7, donde se buscó una resistencia al cisplatino para identificar cuál era pues, el mecanismo o más bien el efecto que tenía el CBD en este caso. Aunque quisimos replicar la evaluación en THC, sí, lamentablemente llegó la pandemia. En ese momento estábamos haciendo los experimentos y no pudimos seguir haciendo las replicaciones. Debe haber un triplicado para ser contundente con los resultados. En THC solo hubo una única réplica, aunque el comportamiento fue similar en nuestros resultados. Nuestra experimentación se basó en el uso de cannabidiol estándar, es decir, en cannabidiol de molécula pura, que fue donado por parte del laboratorio instrumental de alta complejidad de la Universidad de La Salle. Nos donó este cannabinoide puro, donde usamos entonces, en ese caso, para identificar la viabilidad celular de parte de este cáncer de mama, en un modelo donde esperábamos que estas células estuvieran resistentes al cisplatino y asimismo que estuvieran sensibles al cisplatino. Realizamos una experimentación durante 48 y 24 horas de exposición, luego de 24 horas de adhesión, con 4 concentraciones diferentes de los cannabinoides y de los patrones. Identificamos con ello que los resultados nos arrojaban eh, resultados positivos a nivel de la mayor concentración de cannabinoide usado. Asimismo, vimos un curioso resultado a concentraciones bajas, concentraciones medias, encontramos que era un comportamiento positivo para el cáncer, es decir, le ayudaba a crecer. Interesante ver estos dos resultados. Sin embargo, el que más nos pareció interesante fue este, ya que lo correlacionamos con las investigaciones de Angeman, que también hizo la misma investigación, MCF7, sin embargo, a 24 horas de exposición, en este resultado fue el que más le sirvió. A nosotros nos funcionó, fue a las 48 horas de exposición. Pueden haber de pronto variables a nivel del cultivo celular y eso es lo que determina realmente pues identificar que las metodologías puedan ser replicables para que uno encuentre siempre estos resultados positivos. Y podemos encontrar que la correlación puede estar involucrada precisamente en que MCF7, este tipo de cáncer de mama, sobreexpresa este receptor. Entonces, al ser sobreexpresado, el CBD puede tener mayor efecto, así como el THC, sobre este receptor, sobre estas células de cáncer de mama, respecto al tejido celular, respecto al tejido mamario saludable. Es decir, ese tejido no sobreexpresa este receptor de la misma manera como lo hace este tipo de cáncer. Entonces, esta sobreexpresión puede darse, puede verse al incremento en la capacidad de invasión y además al incremento de la capacidad de angiogénesis, y por lo cual lo hace más nocivo para el paciente o para la persona que o incluso para el animal que lo esté sufriendo. Entonces, al encontrarse este estado natural, se puede generar estos efectos. Cuando llegan los fitocannabinoides, entonces empiezan a afectar diferentes elementos metabólicos del cáncer, como lo habíamos visto previamente, de pronto afectar proteínas que ayuden al crecimiento, a la angiogénesis, a la invasividad, asimismo aumentar otros elementos que pueden afectar su viabilidad y en particular pues evitar la producción de esta proteína KT para enviar a la muerte celular programada. Entonces, en conclusión, según nuestras investigaciones,
podemos determinar que el extracto con mayor contenido de CBD, en particular para cáncer de mama MSF7, puede ser mucho más efectivo que el extracto rico en THC. Sin embargo, pues no podemos realmente denotar esto, ya que no pudimos hacer el triplicado de la investigación en THC. Sin embargo, muchas investigaciones apuntan a que en MSF7, en particular ese tipo de cáncer, es mucho más efectivo CBD. Y es mucho más efectivo cuando ha pasado por un proceso de quimioterapia y se ha vuelto resistente a la quimioterapia, en comparación al modelo que no es, al modelo que es sensible a quimioterapia, en este caso de cisplatino. Y pues ante todo, agradecimientos por la invitación a este evento a la Corporación Clays, asimismo como mi equipo de trabajo, junto a mi codirectora y codirectora Josefa Rodríguez del Instituto Nacional de Cancerología y mi directora Jenny Lozano, asimismo con la directora del Departamento de Ciencias Básicas, mi compañera Natalia Vargas, y obviamente pues al IAC que nos aportó estos cannabinoides, que pues en este caso eran cannabinoides puros. Queríamos hacer la investigación con la empresa Brides que nos iba a ofrecer el extracto puro, sin embargo pues no se logró. Pero pues a pesar de eso pude hacer mi tesis de ingeniería ambiental con ellos, generando pues ese efecto positivo del cannabis a nivel ambiental. Asimismo la doctora Paola Santander de la Universidad Corpas, que nos ayudó en la parte de insumos de manera importantísima, ya que pues en este tipo de investigaciones conseguir los insumos, conseguir el apoyo, la financiación no es nada fácil. Y pues por último a mi amigo Joshua Ruiz, que fue el que nos apoyó en toda la parte legal y pues en la lucha por poder hacer que este tipo de investigaciones tuviera la importancia que tuvo. Y bueno, pues contarles que también tengo un proyecto de emprendimiento en el que vamos también a trabajar en la certificación de semillas. Vamos a empezar con un proceso de cultivo en semillas. Asimismo, tenemos un equipo multidisciplinar, tenemos médico, tenemos experto en cultivo, tenemos asimismo a mi directora Jenny Lozano involucrada con la parte de todo lo que tiene que ver con extracciones y toda la parte farmacológica. Y pues acá el presente Sebastián Mora como biólogo e ingeniero ambiental. Y pues muchas gracias a todos por su atención y por este espacio tan importante para dar pues, a entender la importancia que tiene el cannabis en el tratamiento del cáncer, pues principalmente cuando se trata con quimioterapia. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos nuevamente en nuestro seminario de cannabis medicinal. Muy interesante su presentación y muy bacano también ver la evolución de los trabajos de los ponentes durante un año en el que se reflexiona, se trabaja en otros espacios, se comparte con una cantidad de gente. Muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado hoy nuevamente. Y vamos entonces a una ronda de preguntas. Aquí ya nos llegó una, vamos a empezar con esta que hay en Zoom de Héctor Rosas, y si alguien quiere levantar la mano, encender el micrófono e intervenir, estamos atentos a escucharlos. Héctor Rosas pregunta, Sebastián, ¿hay estudios sobre efectos del CBG cannabigerol en pacientes con cáncer? Bueno, como les comenté, que tenga presente ahora mismo, en particular con el uso de CBG aislado o una preparación rica en CBD, lo que he encontrado es esa investigación de la doctora Cristina Sánchez, del equipo de la doctora Cristina Sánchez, donde involucran el CBG en esa preparación porque pues en sus referencias han encontrado que el CBG también tiene efectos antitumorales. Sin embargo, determinar las cascadas de señalización o el efecto metabólico que este tiene sería interesante. Podríamos pues a futuro buscar una investigación en particular, si no es que hacerla, pero principalmente hacer una revisión. Tal vez en este momento no lo tenga presente, debe haberlo tal vez. Sin embargo, en este momento tengo presentes ese, que ayudan a enriquecer este extracto, o puede que más bien la extracción que se haya hecho de la planta era más bien rica en ese cannabinoide. Bien, revisemos primero si hay alguien que quiera hacer una intervención en Zoom, algún comentario. Bien, vamos, ahí llega una pregunta a Facebook, Sebastián. Yo no sé, es como más dirigida a un médico, igual vamos a hacerla. A ver, hola, en un caso de carcinoma papilar de tiroides en estado metafísico, la paciente consume CDS, dióxido de cloro.
¿Habrá algún inconveniente al consumir CBD al mismo tiempo para tratar su cáncer? Bueno, yo que tenga conocimiento del dióxido de cloro, solo lo conozco en la ingeniería ambiental porque pues, es un elemento para tratamiento de aguas residuales. No tengo presente usos de esta molécula a nivel de salud. Sin embargo, pues si quiere tener efectos, grandes efectos a nivel positivo con los cannabinoides, es recomendable que pues también el médico tratante haya determinado cuál es el proceso de tratamiento que va a tener, si necesita una cirugía, si necesita quimioterapia, radioterapia, si necesita terapia dirigida, qué tipo de terapia se necesite, para así determinar cuál sea la mejor combinación con cannabis. De hecho, podría pensarse que podría iniciar solo únicamente con cannabis mientras tenga la posibilidad de ser tratado o ser dirigido por el médico o quien le vaya a hacer el tratamiento. Y asimismo, pues si tiene la posibilidad de ser tratada con quimioterapia, pues que vea que efectivamente la combinación con cannabinoides es mucho más efectiva cuando se usa esa quimioterapia. Sin embargo, pues es responsabilidad del médico tratante y pues es imperante que tenga un historial clínico que le ayude y principalmente un acompañamiento, por ejemplo, el doctor Gustavo o doctor Paulo, que le puedan recomendar qué hacer con el cannabis frente a este tratamiento. Sí, gracias, Sebastián. Otra pregunta de Facebook nos pregunta Edilberto Uribe. ¿El uso de cannabis medicinal puede actuar como preventivo para la aparición de células cancerígenas? ¿Existe algún estudio relacionado sobre consumidores habituales y aparición de cáncer? No tengo presente un tipo de estudio así, sin embargo, varias veces diversos autores que tratan precisamente el tema, a darse cuenta, pues, por ejemplo, de estos efectos metabólicos, de estas cascadas de señalización, volvemos al punto de la homeostasis. Puede posiblemente ser preventivo. Muchas veces necesitamos un cuadro clínico incluso familiar para posiblemente saber qué tipo de cáncer pueda llegar a tener el paciente. Sin embargo, pues es muy complicado poder adivinar si una persona puede llegar a tener cáncer o no. Doy mi caso puntual. En la familia ha habido diferentes tipos de cánceres y hay diferentes tipos de enfermedades a nivel articular. Yo tuve un efecto cancerígeno en la rodilla izquierda, una sinovitis nodular que se determina como una neoplasia, un tumor que crece de forma, entre comillas, benigno, toma un tamaño particular y pues afecta el entorno de la rodilla a modo de que se inflama. En ese caso particular, pues no pude haber adivinado que yo iba a tener ese tipo de enfermedad, pero obviamente tampoco pude haber tenido la recomendación de tomar, por ejemplo, CBD. En este caso, que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud ya considera CBD como un alimento. Entonces podríamos decir que si habláramos de fitocannabinoides para el uso profiláctico, preventivo del cáncer, podríamos decir que CBD sería efectivo a nivel de tal vez prevenir. Sin embargo, pues estos elementos pueden aparecer de manera particularmente extraña. Como les dijo, es un nivel de regulación en el sistema endocannabinoide para que no se produzca el endocannabinoide o se sobreexprese esa enzima degradadora, pero que en particular el fitocannabinoide no se ve afectado. Sin embargo, sería curioso ver que en algún caso que los fitocannabinoides no funcionaran, ahí podríamos tomarlo en cuenta. Sin embargo, pues la recomendación hasta ahora es probablemente CBD sirva como preventivo. Bien, gracias, Sebastián. Ya no tenemos más preguntas en Facebook y tampoco en Zoom. ¿Algo más que agregar, Sebastián, antes de cerrar? ¿Quieres contarnos otra cosa a la gente que nos está escuchando? Bueno, pues en torno al tema del cannabis, muchas de las investigaciones, como les contaba previamente, a nivel nacional, no avanzan rápidamente precisamente porque no hay un apoyo realmente grande a nivel, por ejemplo, de un grupo de inversiones en investigaciones para cannabis o algún tipo de vinculación por parte de los centros de investigación que tengan interés en particularmente evidenciar los efectos de los cannabinoides, porque pues no solo es en términos de cáncer. Recuerdo mucho que pues en la Universidad de La Salle, en nuestro equipo de investigación, tuvimos
semillero de investigación en el cual chicos estaban interesados en identificar el uso antioxidante de los cannabinoides, más que todo para evidenciar si tenían un efecto a nivel de Alzheimer, para evitar pues ese tipo de enfermedades a nivel del estrés oxidativo que se generan en las neuronas y pues puede generar estas enfermedades. Pues lamentablemente ellos no continuaron porque pues no tenían un apoyo de financiación. Entonces, pues yo creo que importantísimo sería apoyar la investigación en cannabis, apoyar la financiación, apoyar a los pacientes, porque pues en particularmente, yo por ejemplo, pues como les comentaba mi caso, también mi madre, ella tiene artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune. Ella es un caso de éxito, podría decirlo en cierta manera, porque ella pasa de tomar aproximadamente de 7, 10 medicamentos para su enfermedad a pasar a tomar solo cannabis. Sin embargo, muchos de los médicos tratantes con ella siempre eran reacios a ese tratamiento, ¿no? Era como prácticamente, hey, usted se está drogando, usted no está consiguiendo nada con eso. Inventar cosas como, por ejemplo, usted va a morir del corazón por estar tomando ese medicamento. Es muy fatalista siempre el médico que está en contra del cannabis. Yo digo que está en contra es más que todo por desconocimiento. Importante lo que decía el doctor Gustavo, es importantísima la educación. He hecho parte de cursos importantes de cannabis a nivel nacional, como por ejemplo con el doctor Santiago Acosta, veterinario, que ha tomado una gran trayectoria, también ha hecho parte acá pues de las charlas con ustedes. Y lo que se imparte en este tipo de cursos es precisamente la información, el entender. Es que no es que porque cannabis funciona en el cuerpo porque tenemos un sistema endocannabinoide es que no estamos hechos para consumir cannabis, marihuana. No, al contrario, o sea, hay un paralelismo evolutivo muy particular con nosotros en términos de tener esas moléculas, esos receptores y que la planta también lo produzca para, por ejemplo, en los casos que yo les comentaba anteriormente, si se está hackeando el cuerpo para evitar que se produzcan estas moléculas endógenas internas que nos pueden ayudar a controlar, pues llegan las de la planta que no son afectadas por esa degradación y al contrario nos van a ayudar en mucho sentido, en muchas patologías. Cada vez se necesita más investigación. Tal vez a mucha gente antes decía, esto no va a ser la panacea, tampoco digo que vaya a ser la panacea, pero al parecer está ayudando a muchas de las patologías. Bien, muchas gracias Sebastián por habernos acompañado entonces esta noche en esta versión de nuestro seminario. Creí ver una mano levantada, no sé si hay alguien en Zoom que quiera tomar la palabra antes de cerrar. Ok, parece que no. Muchas gracias entonces, Sebastián, nuevamente por habernos acompañado hoy. Al doctor Paulo Gómez, al doctor Gustavo Ortega, que todavía está por ahí, por seguirnos acompañando y por aportar sus conocimientos tan valiosos a estos espacios y a este espacio particularmente. Y ahí lo que señala Sebastián, muy importante para la gente que nos ve en Facebook Live y para la gente que nos ve en Zoom. En tiempos que son difíciles para el país, nosotros seguimos compartiendo estos espacios académicos y de conversación con todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros somos la Corporación CLEIS, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER, y esta es la cuarta versión de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Esta es una iniciativa apoyada por el Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación Cultural, y vamos a tener una serie de conferencias durante toda esta semana. Hoy tuvimos la presentación del doctor Pablo Gómez, del doctor Gustavo Ortega y de Sebastián Mora, un biólogo de la Universidad de La Salle de Bogotá. Tenemos para mañana dos invitados, un invitado de Lima, Perú, que se llama Juan Locke, con una ponencia que se llama Potenciando mi sistema endocannabinoide, mucho más que los fitocannabinoides, y a las 7 de la noche desde Bogotá al doctor William Zambrano con una ponencia que se llama Cannabis medicinal de la planta al desarrollo de medicamentos. Continuaremos mañana entonces con nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Muchas gracias nuevamente a las personas que se conectaron vía Facebook Live, a la gente que estuvo en nuestra sesión de Zoom acompañándonos el día de hoy.
Un abrazo grande para todos desde la ciudad de Pereira en Colombia y nos seguiremos encontrando durante la semana. Buenas noches.